Amén. Ahora sí. El Señor lo continúe bendiciendo. Amén. Vamos de inmediato a orar. Padre, gracias por ese privilegio que tú nos concedes de exponer tu palabra. Venos aquí, Señor, con los ojos, los oídos abiertos, dispuestos a escucharte, dispuestos a escuchar tu palabra, dispuestos a conocer más de ti. Venos aquí hambrientos, sedientos de ti, Señor. Y solamente tú puedes satisfacer la sed de ti. Padre, también queremos levantar un clamor especial por los hermanos que no han llegado y por cualquier alma, amigo, que tenga el deseo de venir a tu casa, Señor, y escuchar tus palabras, que tú lo traigas, Señor. Padre, pedimos también de tus fuerzas, de tu auxilio, Dios mío, porque ¿quién es suficiente para predicar tu palabra? Tú eres grande, Señor, eres bueno, eres bondadoso, y tus misericordias son eternas y para siempre. ¿Y quién puede contarlas, Dios mío? Padre, gracias por todo el bien que hemos recibido de tus manos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén, hermanos, pueden sentarse. Y seguimos en la serie exponiendo el libro de Jonás. Son 4 capítulos. Jonás parece una historia sencilla, parece una historia de niños, pero es palabra de Dios. Es palabra de Dios y revela cosas de Dios de una manera tan sencilla, pero a la vez de una manera muy profunda. Revela cosas de Dios que ningún otro libro revela. En nuestra serie Libro de Jonás empezamos obviamente desde el capítulo 1, donde vimos el llamado de Jonás y cómo Jonás huye de la presencia del Señor. En el capítulo 2 vimos la oración de Jonás al Señor desde el vientre del gran pez. En el capítulo 3 vimos que Jonás al fin y al cabo llevó a cabo la voluntad de Dios. Y hoy en el capítulo 4 veremos que Jonás cuestiona la voluntad de Dios. Recuerden, hermanos, que el tema principal del libro de Jonás es la soberanía de Dios. Es decir, que Dios gobierna. Dios gobierna sobre todo, hermanos. En el libro de Jonás vemos que Dios gobierna en la naturaleza. Él envió una tormenta en el mar. Dios gobierna sobre los animales. Él envió un pez que tragase a Jonás. Preservó a Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y cuando Dios quiso que él vomitase a Jonás, el pez vomitó a Jonás. También vemos que la tormenta cesó cuando Dios quiso que cesara. Vemos, hermanos, también en ese capítulo que Dios hace crecer una planta de un día para otro y Dios prepara un gusano. Y Dios también seca la planta de un día para otro. Mis hermanos, Dios gobierna sobre todo. Y no gobernará Dios sobre nosotros, los hombres, los seres humanos. Jonás no quería ir a Nínive. ¿Y a dónde terminó? En Nínive. Jonás quiso ir de la presencia del Señor lo más lejos que pudo. Y en el fondo del mar reconoció que no había escapatoria para la presencia del Señor. ¿Por qué? Él oró a Jehová en el fondo del mar. Lo que no hizo en la barca, lo que no hizo cuando lo llamó, Jonás tuvo que reconocerlo en el fondo del mar. Pero también aprendemos algo, hermanos. Aunque Jonás estaba en su momento predicando la voluntad de Dios, no quiere decir que realmente Jonás estaba de acuerdo con Dios. Y eso lo vemos ahora. Jonás predicó a Nínive y predicó la palabra del Señor en Nínive y las personas se convirtieron, pero Jonás no estaba de acuerdo con el Señor. Y eso nos enseña algo, mis hermanos. Para Dios hacer su obra, no tiene que ponerse de acuerdo con los hombres. Dios es Dios. Él no tiene que entrar en ningún consejo, ni en ningún acuerdo, ni pedirle permiso a nadie. Él es Dios. Él es Señor sobre todo. Veremos el tema, Jonás cuestiona
la voluntad de Dios. Y veamos cómo Jonás expresa su desagrado a la voluntad de Dios. En el versículo 1 al 5 del capítulo 4 de Jonás leemos: Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es eso lo que yo decía estando en mi tierra? Por esto me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, a saber qué acontecería en la ciudad. Mis hermanos, Jonás se apesadumbró, es decir, se enojó, le pesó. La pregunta es: ¿por qué Jonás está enojado? ¿Qué hizo Dios para que Jonás se enojase? ¿Qué fue lo que hizo? Expresó su misericordia. Tuvo misericordia de Nínive y salvó a los ninivitas. Es increíble, hermanos, pero Jonás no está de acuerdo con que Dios salve a los ninivitas por varias razones. Primero, porque los ninivitas eran enemigos de Israel. Segundo, porque eran crueles, era una nación pecadora y depravada, y Jonás entendía que ellos merecían el juicio de Dios. Eso nos enseña algo, mis hermanos. La salvación, ¿de quién es la salvación? ¿De quién habíamos leído que es? Capítulo 2, verso 9 de Jonás. Capítulo 2, verso 9, al final, ¿qué dice? La salvación es ¿de quién? De Jehová. Y Jonás está enojado porque Dios salvó a la ciudad. Jonás prefería morir antes de que Nínive se salvara. No tiene Dios de salvar a quien Él quiera. No tiene Dios el derecho de salvar a quien Dios quiera. Amén. Lo tiene, ¿verdad? Y qué bueno que es así, mis hermanos, porque si Dios se limitara a salvar un grupo de personas que cumplieran ciertos requisitos, mis hermanos, usted y yo no seríamos salvos. Nosotros no cumplimos el más mínimo requisito para recibir la salvación de Dios. Pero también, mis hermanos, todos nosotros tenemos un pequeño Jonás dentro de nuestros corazones, gritándole al Señor por la manera en que Él administra su gracia. ¿Cuántos de nosotros en alguna vez no se han enojado o se han sorprendido porque Dios salvó a ciertos pecadores por pura gracia? Oh, pero ese delincuente, después de tanto que hizo, y ya Dios lo salvó, así por así, así nada más. Y a ti y a mí, ¿cómo nos salvó? No fue el que pagó el precio de la salvación. Muchas personas no vienen a la iglesia porque no están de acuerdo con el mensaje de la salvación. Y hacen esa pregunta: pero acá, ¿y cómo es posible? Una persona vive una vida honrada, seria, respetable, y porque no se arrepintió, porque no se convirtió al Señor, esa persona se perderá. Y una persona que hizo y deshizo en esa vida, y al fin, en el último aliento de su vida, se arrepiente y se convierte, ¿ya por eso le salvo? Sí, hermanos. Sí. Y ese es el gran mensaje del Evangelio. Aunque muchas personas no están de acuerdo con eso, y otros creen que solamente un grupo de personas selectos tiene la salvación, pero Dios no lo ha dispuesto así. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis hermanos, la gracia que salva a un ladrón, que salva a un homicida, que salva a una prostituta, que salva a un drogadicto, que salva a un homosexual, que salva a un sicario, es la misma gracia
que nos ha salvado a ti y a mí. No es una gracia diferente. Dios administra su gracia a quien Él quiera y nosotros no tenemos derecho a cuestionar a Dios por eso y a quejarnos. Es su salvación y es su gracia. Ese es su mundo y nosotros somos sus criaturas. En el Evangelio vemos una parábola de los labradores, que el Señor salió en la hora primera de la mañana, recogió unos labradores, lo llevó a su viña, a la tercera hora recogió otros labradores, los llevó a su viña, y así hasta la cuarta hora. Y cuando Él empezó a pagar, empezó por los últimos. Y a los últimos le pagó todo un día completo. Y los que habían estado trabajando desde el día temprano esperaban recibir algo más. Y el Señor le pagó igual un día completo. Y al final se quejaron. ¿Sabe de qué se quejaron? Nosotros hemos estado aquí todo el día, hemos aguantado el calor del día y nos paga igual que a esos que vinieron a última hora. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Amigo, tú no conveniste conmigo un denario. No te estoy pagando lo que convenimos. Y oiga la pregunta que le hace el Señor. No me es lícito a mí hacer con lo mío como yo quiera. Si yo le quiero pagar a ellos igual que a ustedes, ¿cuál es el problema? Mis hermanos, si Dios quiere salvar a todos los pecadores por igual, ¿cuál es el problema? Dios es Dios. Verso 2. Y oró a Jehová y dijo, ahora Jehová, ¿no es eso lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Mis hermanos, ¿por qué Jonás no quería ir a Nínive? Primero, porque él sabía que Dios era clemente, que Dios era misericordioso. Mis hermanos, Jonás quería retener la gracia de Dios a los ninivitas. Y a veces nosotros nos comportamos así. Reservamos el evangelio de la salvación a un grupo de personas y se los damos a otro grupo selecto, a los que llenan nuestra expectativa. A otros le pasamos por alto el mensaje del evangelio. Nuestra encomienda es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿A quiénes? A toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero también, mis hermanos, desde un principio Jonás entendía muy bien la gracia de Dios. ¿Qué sabía Jonás? Que la gracia de Dios no tenía límites, ¿verdad? Que la gracia de Dios no tenía distinción de personas, de nación, de raza, ni de nada. Y Jonás sabía que la gracia de Dios podía salvar a todo Nínive. Mis hermanos, la gracia de Dios que salvó a los ninivitas en el tiempo de Jonás sigue salvando a los pecadores en el día de hoy con la misma eficiencia y el mismo poder con que salvó a Nínive. Prueba de eso somos nosotros. Vaya conmigo por favor a 1 Timoteo capítulo 2 verso 4, donde Pablo habla de la gracia de Dios. 1 Timoteo capítulo 2 verso 4. Miren cómo dice acá. Primero Timoteo capítulo 2 verso 4 dice, hablando de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que todos los hombres sean salvos. ¿Quiere Dios salvar a un grupo selecto de personas? No. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Un solo Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9,
hablando de la segunda venida del Señor, dice, porque el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que quiere Dios. Pero mis hermanos, Jonás conocía de la gracia de Dios, primero porque Jonás conocía las Escrituras. Recuerden cuando vimos la oración de Jonás, que Jonás oró usando las palabras de los Salmos. Vayan por favor al libro de Éxodo, capítulo 20. Libro de Éxodo, capítulo 20. Segundo libro de la Biblia. Capítulo 20, versos 5 y 6, dice, hablando sobre las imágenes, los ídolos, el Señor dice, no te inclinarás a ellas, sino las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y miren cómo dice el verso 6, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mis hermanos, Dios nunca ha querido retener su misericordia. Al contrario, Dios siempre la ha querido dar. ¿Qué fue lo que le dijo a Moisés cuando estaba en medio de la peña? ¿Qué fue lo que le exclamó la gloria de Dios? Jehová, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Verdad? Eso era lo que Jonás no quería. Pero mis hermanos, Jonás también creía que el hecho de que Dios sea misericordioso y que Él fuera clemente era un defecto de Dios. Jonás pensaba que eso era una debilidad de Dios. Y él pensaba que Dios estaba equivocado al ser tan misericordioso. Miren cómo él se lo reclama. Vean conmigo el verso 12 nuevo. Y oró a Jehová y dijo, ahora Jehová, ¿no es eso lo que yo decía estando en mi tierra? Es decir, ¿qué le está diciendo? ¿Ves, Dios, que yo tenía razón? ¿No ves que yo tengo razón? Por eso me apresuré a ir de Tarsis, porque yo sabía que tú eres clemente y piadoso. Es decir, yo lo sabía que eso iba a pasar. Míralo ahí, te lo dije. Jonás le está reclamando a Dios, te lo dije. Te lo dije, yo tengo razón, te equivocaste. Mira, pasó lo que yo no quería que pasara. Mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos creído que Dios se equivoca en las cosas que Él hace? ¿Cuántas veces nosotros hemos creído que Dios se equivoca cuando salva a ciertas personas? Veamos la segunda parte. Veamos la reprensión de Dios a Jonás. Lean conmigo el verso 6 al 11. Dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de un día nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad,
donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Hermanos, miren, Jonás se está quejando por lo misericordioso que es el Señor con los ninivitas. Pero él no se da cuenta lo misericordioso que está haciendo Dios con él. ¿Quién le dijo a Jonás que él tenía el derecho a reclamarle a Dios? ¿Quién le dijo eso a Jonás? ¿Tenía Jonás derecho a reclamarle a Dios? Ninguno. Mis hermanos, y una vez que Jonás le reclama a Dios y él cree que justifica su enojo, él cree que tiene el derecho a enojarse. Mis hermanos, ¿cuántas cosas podía hacer Dios con Jonás? Dios podía desaparecer a Jonás del mapa de inmediato. Mis hermanos, Jonás se está oponiendo al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Creador del universo, al que sostiene todas las cosas por su divina voluntad. Jonás está respirando porque Dios le permite respirar y él está reclamando a Dios. Dios pudo haber exterminado a Jonás. Jonás era digno de muerte de inmediato. Pero ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios en su misericordia? No lo aniquila. Dios le enseña a Jonás con un ejemplo de una planta. ¿No es eso misericordia? Si los ninivitas merecían la destrucción, ¿no la merecía Jonás por estar enojado con Dios? Piensen, mis hermanos. La merecía. La merecía. Miren la respuesta del Señor a Jonás. Dice aquí un comentario: Dios trató tiernamente a Jonás como lo había hecho con Nínive e Israel y como lo hace con todos nosotros. Dios pudo haber destruido a Jonás por su ira desafiante, pero optó por enseñar una lección. Si obedecemos a la voluntad de Dios, Él nos guiará. Su fuerte castigo es para los que se empeñan en rebelarse. Jonás se enojó porque la higuera se secó, pero no se hubiera enojado por lo que le hubiera sucedido a Nínive. Es decir, Jonás les da más valor a la higuera que a Nínive. ¿Cuántas cosas no le está aguantando el Señor a Jonás? Mire la respuesta del Señor. Verso 9. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Es decir, no solamente que soy enojado, es que yo tengo el derecho de estar enojado. Y yo tengo el derecho de estar enojado hasta la muerte. No voy a cambiar de actitud. No voy a cambiar. La respuesta de Dios. Verso 10. Tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Increíble, mis hermanos, ¿eh? Pero como yo les decía al principio, todos nosotros tenemos un pequeño Jonás dentro de nosotros. Todos nosotros. ¿Cuántas veces nosotros nos enojamos con Dios, lloramos y berrinchamos a Dios por cosas insignificantes? Señor, mira que no tengo ropa. Señor, que no tengo comida. Señor, que yo quisiera un vehículo
Lloramos hasta porque se nos muere un animal, porque se nos muere un perro. Señor, ¿por qué? Pero mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos llorado a Dios por los pecadores que no se arrepienten y están camino al infierno? ¿Ya ven que tenemos un pequeño Jonás entre nosotros? ¿Cuántas veces le hemos llorado al Señor por nuestros familiares que no se han convertido? Y usted sabe el destino que les espera. Pero lloramos al Señor por zapatos. Lloramos al Señor porque se nos mojó la ropa. Lloramos al Señor porque no dormí bien. Mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros volteamos los valores y le damos valor a cosas insignificantes y las cosas que Dios valora, que Dios enseña en la Biblia que Él valora, que a Él le importa, nosotros la pasamos por alto? Dios no ama a los pecadores. Dios no ama a los niños. Dios no ama a las almas para que se salven. Pero trabajamos más por las cosas insignificantes que por las que realmente Dios valora. El libro de Jonás termina con una pregunta. ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su izquierda? ¿Quiénes no saben discernir entre su derecha y su izquierda? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Sí, ¿quiénes no saben cuál es la derecha y cuál es la izquierda? ¿Quiénes? ¿Quiénes? No, mis hermanos. La respuesta más obvia es los niños. Los niños no saben cuál es la derecha ni cuál es la izquierda. Lo que Dios está diciendo, Jonás, en Nínive hay más de 120,000 niños. Más de 120,000 niños que iban a perecer y tú estás llorando por una calabacera. ¿No debo yo tener piedad de Nínive? ¿No debo tener misericordia de Nínive? Mis hermanos, Jonás nos enseña que Dios tiene misericordia, no de un grupo de pecadores selectos. Dios tiene misericordia de todos los pecadores. Sí, mis hermanos, nosotros hemos experimentado la misericordia de Dios de una manera especial, porque Dios nos ha salvado, lo que no ha hecho con otros pecadores. Pero Dios quiere manifestar esa misericordia a todos los pecadores. Y para manifestar esa misericordia, Jonás tuvo que ir a Nínive. Mis hermanos, para que la misericordia de Dios para salvación llegue a los demás pecadores, nosotros tenemos que predicarles la palabra de Dios. Piensen en eso, mis hermanos. La pregunta que Dios le hace a Jonás: ¿no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su izquierda, y muchos animales? Mis hermanos, si tú tienes misericordia por cosas insignificantes, por un animal, por un hijo tuyo, aunque tengas misericordia por un hijo tuyo, ¿no tendrá Dios misericordia de todos sus hijos que están en la tierra? Mis hermanos, Dios nos ayude a que nuestros sentimientos, nuestros afectos, estén acorde con los afectos de Dios. Dios le bendiga, mis hermanos. Demos gracias. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has instruido. Gracias, Señor, porque tú tienes misericordia de los pecadores, pero de manera especial has tenido misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, a extender tu misericordia a los otros pecadores, tal como tú quieres que se haga. Gracias, Señor. Te lo suplicamos en nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.